en la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba, recién en las últimas horas, los últimos días, fallecieron 3 niños a raíz de el denominado síndrome urémico hemolítico. ¿De qué se trata esta enfermedad? ¿Cómo prevenirla? ¿Qué hacer? ¿Por qué justamente son los niños los más dañados, ¿no? Los más damnificados y perjudicados por esta patología? Por eso estamos en una comunicación a través de videollamada con el doctor Luis Zapico, quien fuera ministro de Salud de la provincia del Chaco, médico, pediatra y especialista en cuidados críticos. Doctor Zapico, José Novo y Elsa Llosa los saludamos, le damos la bienvenida. Muy buenas noches a Noticiero 9. Hola José, buenas noches y gracias por llamar. Vi en los diarios y en las revistas de internet el síndrome urémico hemolítico, que volvió a tocar tema de gravedad. Esto es una enfermedad, Elsa, bastante conocida por los pediatras. Es una patología endémica, la enfermedad, diríamos, en Argentina. Hay 2 o 3 naciones que la tienen: Argentina, Sudáfrica y Estados Unidos. Es bastante frecuente de ver, es una enfermedad grave porque es producida por una bacteria bastante frecuente, que es la Escherichia coli, y que se transmite en los chicos generalmente y produce en unos días una repercusión de una enfermedad bastante comprometedora, porque produce una anemia severa, y como tiene un proceso inflamatorio vascular, de vasculitis de lugares muy pequeños, afecta al riñón. Entonces lo primero que aparece en el chico es, se lo ve pálido, se lo ve decaído, puede tener fiebre y comienza a tener edemas porque el riñón comienza a fallar. Previamente a eso, normalmente la mayoría de los chicos tienen un cuadro de gastroenteritis, que muchos de ellos tienen 3 o 4 días con deposiciones con sangre. Y ahí está la forma de entender la enfermedad. La Escherichia coli es una bacteria que está en el intestino normalmente del ganado. Entonces, cuando nosotros cocemos mal la carne para nuestros chicos de 6 meses a 6 años, pueden ingerir ellos la bacteria, y esta bacteria, que es la Escherichia coli, hay un tipo especial de bacteria que produce una toxina. Esta toxina es la que produce toda la sintomatología grave del síndrome urémico hemolítico. Entonces, siempre hay que entender que esto es una enfermedad que empieza con una bacteria. Entonces, toda vez que empieza con una bacteria, el lavado de manos cuando nos alimentamos, hacemos las comidas de nuestros chicos, es fundamental, antes y después. Lo otro es cocer bien la carne cocida, que generalmente es la de carne de vaca y de pollo, y los lácteos tienen que estar pasteurizados. ¿Por qué? Porque ahí se corta la cadena de la bacteria y desaparece la E. coli. Aparecen también en zonas de verano, cuando no hay un buen manejo de las excretas y de la cadena de frío con las comidas. Aparece la E. coli, infecta al niño, produce la diarrea y en algunos casos ya comienza el componente de anemia severo y fallo renal. Entonces, no hay que asustarse, siempre uno tiene que ver el lado positivo de esto. Es una enfermedad prevenible con lavado, con cocer bien la comida que se le hace a los niños. Y una cosa que siempre como pediatra le decimos a los papás: cuando cortan la carne cruda, usen una tabla diferente al de las otras comidas y las verduras. Sí, seguro, sí. Cuando uno corta, ahí puede estar la Escherichia coli y se la pasa a la verdura, y la verdura la come el niño contaminada con la Escherichia coli. Entonces, esto es bien de manejo de limpieza, de cocinar la carne, de tomar agua potable, de leche pasteurizada, y estas enfermedades realmente no se propagan. Doctor, se elimina esta bacteria con el fuego, con la cocción. Esto es así, ¿no es cierto? Allí desaparece. Exacto. Esto apareció hace unos 15, 20 años, cuando las comidas en Argentina comenzaron, las comidas de hamburguesas, que cocinaban rápidamente las hamburguesas y los niños de menos de 6 años se alimentaban. Ahí apareció muchas enfermedades por la Escherichia coli, y apareció el síndrome urémico hemolítico en grandes centros que tenían estas fábricas de hamburguesas en cadena. Entonces,
uno tiene que cocinar, por eso tiene que cocinar permanentemente y a más de 70 grados la carne, que sea seca, para que los chicos de menos de 6 años no tengan la Escherichia coli. Y esto como pediatra muchas veces habla en el consultorio, vieron que vienen con los chicos con diarrea, con moco, con catarro, y los padres quieren, bueno, medícamelo con antibióticos y corta la evolución. Y acá hay un gran problema que, para que los papás se entiendan, muchas veces las diarreas con 3, 4, 5 días de posiciones y vómitos, los pediatras nosotros no la medicamos. ¿Por qué? Porque muchas veces estas pueden ser producidas por bacterias, incluyendo la Escherichia coli. Y generalmente, cuando uno medica la bacteria, se produce la liberación de la toxina y comienza a producirse el síndrome urémico hemolítico. Entonces, muchas veces le decimos a los papás, ¿sabes qué? Esto va a pasar, hay que hidratarlo, darle reposo gástrico, dieta, pero no se toma conducta con antibióticos. Por eso, esta es una de las patologías que nosotros como pediatras siempre defendemos no medicar de entrada con antibióticos en ningún lugar, sino esperar al paciente, ver la evolución y recién con criterios clínicos bacterianos podemos tomar conducta antibiótica. O sea que hay que esperar que pase, que se desarrolle la enfermedad sin ningún tipo de tratamiento de medicamentos, digamos, y que vaya evolucionando. Generalmente en las gastroenteritis nosotros como pediatras dejamos que evolucionen solos, porque la mayoría son virales. Y las que son bacterianas, generalmente esperamos por este problema de la E. coli con el síndrome urémico hemolítico. Somos muy cautos en la medicación antibiótica en las gastroenteritis. Y una de las cosas importantes que siempre uno recalca es el lavado de manos previa a la alimentación y después de hacer la comida, y cuando uno le está dando la comida a sus niños, y cocinar la carne. En este caso, la Escherichia coli se transmite del intestino de la vaca con carnes mal cocinadas y la alimenta al niño y el niño produce la gastroenteritis. Doctor, ¿esta bacteria también puede aparecer por la pérdida de la cadena de frío de los alimentos? Sí, muchas veces los alimentos mal conservados pueden mantener, cortan la cadena de frío, y una de las bacterias que aparecen es la Escherichia coli, que es una bacteria frecuente, producen la gastroenteritis, son las que epidemiológicamente uno va a las zonas de vacaciones en Brasil, que hay mucha cantidad. Este año no lo vimos porque nadie se pudo ir, pero el año pasado, este año, una explosión de diarrea. Muchas veces los lugares de vacaciones de Brasil, el desagüe termina en el mar. Muchas de estas son las Escherichia coli. Entonces, cuando hay contaminación, vómitos de diarrea en gran cantidad, hay que pensar en la Escherichia coli. Usted recién dijo, cuando no se cocina bien la carne aparece el Escherichia coli, o sea que el ganado ya tenía ¿cómo se llama? ¿La bacteria? Claro, la bacteria está en lo que compramos. En el intestino de la vaca, mal lavada la carne, se compra, no se cocina bien y aparece la posible infección de la gastroenteritis por la Escherichia coli. Esta puede producir la toxina y producir el síndrome urémico hemolítico. ¿Y solo en los niños ataca? ¿Se desarrolla en los niños? Es los más frecuentes. Estos son síndromes urémicos típicos en pediatría. Después hay otros síndromes urémicos que son más raros en adultos y de otros tipos de bacterias. Pero los más frecuentes y los que ustedes van a ver en los diarios, porque esto ahí normalmente aparece epidemiológicamente 4 o 5 casos graves. Nosotros en el hospital pediátrico por año debemos tener 3 o 4 que terminan en terapia intensiva, muy críticos, se dializan. Nosotros hacemos en el hospital soporte renal por diálisis peritoneal. Muchas veces entran los chicos con un antecedente de diarrea, con sangre, dejan de orinar, lo mandan del interior y en terapia intensiva le ponemos un catéter en la panza y lo dializamos hasta que se recupere la función del riñón. Y acá hay una de las cosas para ver. Hace mucho tiempo, es una enfermedad muy conocida en Argentina, muchos adultos que ahora son insuficiente renal crónico son pacientes que han quedado secuelados del síndrome urémico hemolítico cuando eran niños. Entonces esto no es una patología que es crítica en el momento agudo, sino que puede quedar
en algún momento secuelas importantes para una segunda, tercera, cuarta década de la vida, claro, cae la función renal. Ahora, doctor, si bien el nombre síndrome urémico hemolítico suena fuerte, y conociendo esta información vinculada al fallecimiento de niños allí en Córdoba, imagino el rol de un papá, una mamá. ¿Qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer? Por supuesto, ir al médico, esto desde ya, pero ¿qué tiene que hacer y qué no se aconseja realizar frente a los síntomas que usted acaba de describir? Medicarlo con antibióticos. O sea, las consultas están difíciles en la atención primaria, los pediatras somos pocos, a veces cobramos demasiado, la gente no tiene dinero, y tiene un antitérmico y un antibiótico, y le comienzan a dar para cortar la evolución a ver si mejora, y ahí está el problema. Entonces, inicialmente lo que hablamos, lavado de manos, limpieza de las carnes, cocinar las carnes. Una de las cosas que no les conté es los niñitos muy pequeños que van a las piletas con pañales y defecan en la pileta, pueden el niño tener Escherichia coli y contaminar a otros chicos. Entonces, todo eso es la cadena que aparece en el verano. Todos los cuidados higiénicos que tiene que tener la familia, no medicarlo con antibióticos. Si el chico comienza a estar decaído, con muchos cuadros de diarrea con sangre, consultar a la atención primaria, sanatorio, consultorio o hospital para tomar, si es necesario, cultivo y valorar al paciente. Cuando esas deposiciones son con sangre, ¿ya es porque hay mucho riesgo, ya la situación es delicada? ¿O siempre va a ser así? No necesariamente. Normalmente las diarreas en los chicos no van con sangre, pero cuando aparecen con sangre o moco, generalmente son invasivas. La Escherichia coli es una bacteria invasiva. La Shigella es una bacteria invasiva. Entonces, cuando lesiona y sangre, hay que consultar. ¿Por qué? Porque puede ser una Escherichia coli. Bien. ¿Y las secuelas? Hablamos de las secuelas. ¿Qué secuelas pueden dejar en un niño? Y las secuelas pueden ser, la morbimortalidad es alta cuando el caso es grave, y después quedan secuelas de seguimiento de su insuficiencia renal. Le produce una insuficiencia renal aguda que muchas veces estos chicos por sí solos no la superan, hay que dializarlos y después hay que hacer controles de su función renal, porque en algún momento de su vida pueden quedar con disfunción o falla renal y pasar a ser insuficientes renales crónicos. Es terrible, ¿no? Sí, es una enfermedad. Bueno, yo cuando hice la residencia en el italiano había un doctor que se llamaba San Antonio. Él fue uno de los que descubrió en Argentina esta enfermedad para el mundo, porque era muy frecuente. Hizo la relación de fallo renal y la alimentación y diarrea con Escherichia coli. Esto es una enfermedad que pediatras jóvenes quizás la escuchen, pero nosotros que ya tenemos 30 años y los pediatras antiguos era bastante frecuente y muchas veces no tenían tratamiento y los chicos algunos fallecían. Ahora tenemos soporte renal y una terapia intensiva para aguantarlos hasta que sus riñones comiencen a funcionar. Muy bien. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido muy amable y muy útil la información que nos ha brindado. Muchas gracias.